en Mateo 27, 47. Y dice, esto en vivo y estamos nerviosos también. Se acerca la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es interesante esta palabra de Jesús, y para mí es un poco chocante, porque yo no veo a Dios desamparado a su Hijo. Y cuando, al principio cuando yo me convertí, cuando yo escuchaba esto me chocaba y decía, pero ¿cómo así que Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Que Dios desamparó a su Hijo. Pero también es algo interesante que Jesús pasó grandes momentos en su vida, pero nunca había pasado un momento como este. Podemos ver a Jesús que fue al desierto, lo llevó el Espíritu, fue tentado, y Jesús la pasó chilling, porque Jesús le contestó al diablo, le dijo, mira, no solo de pan vivirá el hombre. Vemos a Jesús que lo llevan en una ocasión, una multitud que lo quiere agarrar y lo quiere apedrear, y él lo coge suave, sale de la multitud. Vemos a Jesús que lo crucifican, le dan su latigazo, y él lo coge suave. Vemos a un Jesús que cuando lo van a buscar preso, Pedro le mocha una oreja a uno, y Jesús lo coge suave. Pero en este momento yo veo un Jesús como preocupado, un Jesús como desesperado, como que, ven acá, Señor, ¿por qué me ha abandonado? No sé si ustedes han notado la experiencia de Jesús, el camino a la cruz. Jesús va a Chile hasta ese momento. En ese momento comienza la preocupación de Jesús. Jesús comienza, como quien dice, a entrarle el pánico que nos entra a nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué era lo que Jesús estaba viendo o qué estaba sucediendo? En el libro de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, me deja saber a mí qué era lo que Jesús estaba pasando. Y dice el 21, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por Corintios yo me doy cuenta que lo que está en la cruz no es Jesús, sino que dice que se había hecho pecado. Por ende, el Padre no está mirando hacia ese lado en ese momento. Por eso es que Jesús tiene que decir, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Porque Jesús está en la humanidad. Jesús no está como todo el mundo lo está pintando, Dios en la cruz. No, Jesús está en la humanidad. Y como la Biblia dice que Él se había hecho pecado, entonces el Padre no lo estaba mirando a Él. El Padre en ese instante no lo podía mirar porque el Padre consume el pecado. Todos hemos escuchado que si el Padre ve directamente al pecador, lo consume. Por eso el Padre no ve a través del Hijo. Por eso el Padre, para verme a mí, tiene que ver a Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a ser como ese mediador entre Dios y los hombres, porque el Padre no puede directamente mirarme a mí por cuanto soy pecador. Entonces podemos entender por qué Jesús está diciendo, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Porque Él se había convertido. Aunque Jesús nunca pecó, tengan esto claro, pero dice la Biblia que se convirtió en pecado. Dice que Él cogió todo el pecado de nosotros y lo puso sobre sí. Y eso fue lo que Él fue a dejar en la cruz. El acta de decreto que Él dejó en la cruz fue, yo dejo aquí todos los pecados. Yo dejo aquí toda la inmundicia para poder nosotros ser libres. Entonces estamos viendo que Jesús está pasando por uno de los momentos más difíciles que nosotros debemos tomar una reflexión. Un momento más difícil no es cuando yo no tengo para la renta. Un momento más difícil para mí no es cuando yo estoy enfermo. Un momento más difícil para mí no debe ser cuando no tengo nada en la nevera. Un momento difícil para mí es ser cuando no estoy sintiendo la presencia de Dios en mi corazón. Ese debe ser el momento más difícil.
de mi vida. Dios le bendiga, bendiciones para todos.